Mi crush me sorprendió mirándola. Y luego dijo algo que no me esperaba para nada. Me llamo Andrés Villanueva. 34 años. Arquitecto en una firma mediana en Medellín. Paso los días diseñando edificios donde otra gente va a vivir su vida, y soy bueno en eso. Recuerdo los cumpleaños. No toco la comida ajena del refrigerador. Por casi cualquier medida razonable, soy un adulto que funciona. Excepto, al parecer, cuando Sofía Rincón está cerca. Pero antes de llegar a eso, hay algo que necesito contarte. 8 meses antes de todo esto, terminé una relación de 2 años. No hubo un momento concreto que pueda señalar, ningún portazo, ninguna pelea que lo explique todo. Fue más lento que eso. Los dos fuimos dejando de elegirnos, y para cuando lo dijimos en voz alta, los dos ya lo sabíamos desde hacía mucho tiempo. Dividimos los muebles sin pelear. Nos devolvimos las cosas en cajas de cartón. Volvimos a ser extraños. Ordenado en papel. Menos ordenado en los lugares que no se ven. Los 8 meses que siguieron los pasé haciendo lo que hace la mayoría de la gente después de algo así. Más horas de trabajo. Salidas a correr por el parque del barrio, de noche, con los audífonos puestos. Volviéndome bastante bueno en convencerme de que estaba bien. No buscaba nada nuevo. De hecho, había acomodado mi vida entera alrededor de la idea de no buscar nada en absoluto. Era más predecible así. Más fácil de manejar. Entonces la oficina de Bogotá envió a Sofía Rincón en una rotación de 6 meses. Llegó un lunes. Maleta mediana, mochila al hombro, y esa expresión de alguien que llega a un lugar nuevo sin necesitar que le expliquen cómo funciona. Para el miércoles, media oficina había encontrado una razón para pasar cerca de su escritorio. Para el viernes, 2 compañeros distintos me habían preguntado aparte si yo sabía si ella estaba saliendo con alguien. Les dije que no tenía idea, que era verdad. Lo que no mencioné era que ya había notado cosas. La manera en que se reía sola frente a la pantalla, en voz baja, como si hubiera encontrado algo genuinamente gracioso y no necesitara contárselo a nadie. El cactus pequeño que tenía en la esquina del escritorio. Se llamaba Ernesto. Lo supe porque una tarde lo tiró con el codo sin querer, lo recogió, lo miró un momento, y le dijo en voz alta, directamente al cactus, perdón. Eso fue completamente mi culpa. Lo noté. Lo guardé. No dije nada. Durante las primeras semanas, Sofía y yo tuvimos el tipo de relación que existe antes de que 2 compañeros de trabajo realmente se conozcan. Actualizaciones de proyecto. Saludos en el pasillo. Quejas compartidas sobre la cafetera del 3er piso, dañada desde octubre y sin que nadie tuviera prisa por arreglarla. Estándar. Profesional. Pero nada de eso se sentía fácil de olvidar. Lo cual era un problema que yo elegía ignorar, todos los días. Hay algo en Sofía que la separa de la mayoría de la gente, cuando te habla, de verdad te habla. No a medias mientras escribe. No esperando su turno. Te mira y puedes ver que está procesando lo que dijiste, no solo la superficie. Una vez mencioné de pasada que estaba intentando aprender a hacer pasta casera. 3 días después apareció una receta impresa en mi escritorio. Una nota encima, con su letra, empieza con esta. No saltes el tiempo de reposo. Sin nombre. Sin firma. Todavía tengo esa receta. Así que para cuando llegó lo del comedor, yo ya estaba en más problemas de los que estaba dispuesto a reconocer. Era un jueves por la tarde. De esos en que la luz entra baja y plana y toda la oficina está contando en silencio los minutos que faltan para las 5. Fui a rellenar mi café, que se me había enfriado por 3ª vez ese día. Sofía estaba en la mesita del rincón, leyendo algo en una carpeta. No fingiendo concentración. Realmente adentro de lo que leía. Y simplemente dejé de caminar. No lo planeé. No fue algo consciente. Algo en cómo estaba sentada ahí,
completamente sin guardia en medio de un día de trabajo ordinario, hizo que todos mis pensamientos prácticos se quedaran muy quietos. No sé cuánto tiempo estuve parado ahí. Suficiente para que la taza se llenara y empezara a desbordarse. Suficiente para que ella terminara la página, cerrara la carpeta y levantara la vista. Me miró directo. Yo tenía el café corriéndome por la mano y ninguna explicación para nada. Ella miró la taza. Luego volvió a mirarme a la cara. Una comisura de su boca se movió, apenas. Si quieres mirar, dijo, completamente tranquila, solo pídelo. Agarré una servilleta. Limpié el café. Y luego, por razones que no puedo explicar del todo, le dije que estaba revisando el diseño del comedor para un análisis de eficiencia espacial. Ella sonrió un poco más. Esa es una excusa muy creativa. Recogió su carpeta y volvió a su escritorio. Me quedé solo con una servilleta húmeda en la mano, sabiendo con total certeza que esto, fuera lo que fuera, no iba a resolverse solo en silencio. Me duré exactamente 2 días siendo completamente profesional. El jueves en la noche llegué a casa, calenté algo en la estufa, y me convencí de que el comedor había sido un momento raro y ya. El viernes llegué temprano, abrí mis planos, hice mi trabajo. Me comporté como alguien que no acababa de ser descubierto mirando fijamente a la compañera que había estado tratando específicamente de no mirar. Fue una actuación razonablemente buena. Y luego llegó el miércoles siguiente y la desbarató entera. Era uno de esos días donde la energía del piso está baja y todos están trabajando en lo que habían estado evitando. Yo revisaba los números de una corrección en una pared de carga cuando escuché un sonido corto de frustración desde el otro lado del piso. No fue un sonido fuerte. Solo lo suficiente. Levanté la vista. Sofía estaba cerca de la pared de presentaciones, tratando de fijar un tablero grande de referencia. El tipo que usábamos para las reuniones con clientes, lleno de muestras de materiales y bocetos. La esquina superior izquierda no se quedaba pegada. Se resbalaba cada vez que ella la presionaba contra la tira de montaje. Además, su taza de café estaba en ángulo sobre una mesita lateral que me ponía nervioso desde 15 metros. Y la correa de su bolso se había enredado en la pata de la silla más cercana, así que cada vez que ella se inclinaba hacia adelante, el bolso jalaba la silla hacia un lado detrás de ella. 3 problemas al mismo tiempo. Sin pedirle ayuda a nadie. La observé volver a fijar la esquina. Se quedó 3 segundos. Luego se resbaló otra vez. Debí haber caminado hacia ella de inmediato. Es lo que hace cualquiera. Pero me quedé un momento más de la cuenta mirando, y justo cuando ella logró poner el tablero plano con ambas manos y estiró el brazo para agarrar otra tira, giró la cabeza. Me encontró directamente. Mi bolígrafo estaba en la mano. Mis planos estaban intactos frente a mí, sin que los hubiera tocado en varios minutos. Miró los planos. Luego a mí. «¿Vas a ayudar?» dijo, «o estás evaluando la integridad estructural de la pared desde allá». Me puse de pie. Caminé hacia ella. Me dio un borde del tablero de la manera en que le das algo a alguien cuya ayuda aceptaste pero no pediste. Lo sostuve plano mientras ella pegaba las tiras de montaje en las esquinas. 4 minutos. Listo. Dio un paso atrás y lo miró. Gracias. Parecías que necesitabas ayuda. Lo tenía. Lo sé, dije. La silla tenía otras ideas. Eso le sacó una risa breve. Estiró el brazo y movió la taza de café al centro de la mesita, lo cual era lo correcto. Alrededor nuestro, la oficina siguió con sus cosas. Una reunión terminando en la sala de vidrio. Alguien hablando por teléfono al fondo. Luego dijo, «Me debes un café». Por lo del comedor. La miré. Lo estaba llamando un asunto. Ya tenía nombre. No estaba listo para cómo eso me cayó. Siento que la situación está siendo enmarcada en mi contra, dije. Recogió el bolso de la silla.
Tenía servilleta y todo. Creo que el enfoque es bastante preciso. No podía discutir eso. 20 minutos después estábamos en la cafetería de la cuadra de abajo, frente a frente en una mesa junto a la ventana. Afuera el tráfico de Medellín seguía su ritmo habitual. Adentro, la distancia profesional que habíamos mantenido desde que ella llegó simplemente ya no estaba. Lejos de la oficina ella era distinta. Más tranquila. Apoyó el mentón en la mano y preguntó cuánto tiempo llevaba en la firma. 6 años, le dije. Preguntó si me gustaba, y la manera en que lo preguntó dejó claro que quería la respuesta de verdad, no la versión de pasillo. Así que le di la de verdad. Le dije que era bueno en las partes que requerían paciencia, y que seguía trabajando en las que requerían soltar el control. Ella no intentó arreglarlo ni agregar consejos. Solo lo escuchó. Luego me contó por qué había dejado Bogotá. Que había pasado años construyendo una vida que lucía correcta por fuera, que encajaba con lo que todos a su alrededor parecían esperar, y que en algún punto se cansó de mantener una forma que no era realmente la suya. Eso llegó a un lugar que no esperaba. Cuando caminamos de regreso a la oficina, nada había sido dicho directamente. No se habían cruzado líneas. Pero la distancia cómoda que habíamos estado manteniendo había desaparecido. Y me estaba convenciendo cada vez menos de que eso fuera un problema. Esa noche, ya en mi apartamento, me acordé de algo que ella había dicho casi de paso durante el café, que en Medellín todavía no había encontrado un lugar donde se sintiera completamente en su sitio. No lo dijo con tristeza. Solo como un dato. Pero me quedé pensando en eso más tiempo del que esperaba. Había algo que todavía no te he contado. Algo que pasó la semana siguiente y que lo acomodó todo de una manera diferente. Las 2 semanas después de ese café no fueron simples, pero tampoco dramáticas. No hubo conversaciones que empujaran las cosas claramente hacia un lado o hacia el otro. Era más como algo que se iba acumulando despacio, sin apuro, sin que ninguno de los dos lo nombrara. Hablamos más. Conversaciones reales, no actualizaciones de proyecto. Un martes en el almuerzo, me contó sobre su segundo año en la Escuela de Arquitectura en Bogotá, cuando un profesor le dijo que su sensibilidad para el espacio era demasiado emocional para ser estructural. Había guardado cada crítica de ese hombre, me dijo. Impresas. Archivadas. Había decidido desde temprano sobrevivir a esa opinión, y por lo que describía, lo había logrado con creces. Yo le conté sobre un centro comunitario en las afueras de Medellín en el que trabajé 3 años atrás. 18 meses de obra. Se cayó de unas 12 maneras distintas antes de que finalmente funcionara. Le dije que ese edificio todavía se sentía como el trabajo más honesto que había hecho. Ella entendió eso sin que tuviera que explicarlo. Pero debajo de lo que hablábamos había algo de lo que yo seguía alejándome. Cada vez que la conversación se acercaba a significar algo, encontraba una salida. Un chiste. Un cambio de tema. Algo más manejable. Sofía lo notaba, podía saberlo porque a veces se quedaba ligeramente quieta, esperando para ver si yo seguía el hilo hasta el final. Unas veces me daba esa mirada. Y yo apartaba los ojos. Un miércoles llego a la oficina y encontré algo en mi escritorio. Era un libro de arquitectura, de esos con muchas fotos y poco texto. Estaba abierto en una página específica. Una imagen de un edificio en Cartagena, uno que yo conocía. Lo había diseñado una arquitecta cuyo trabajo estudié en la universidad y luego prácticamente olvidé. En el margen de la página, con lápiz y letra pequeña, decía, este es el que deberías haber mencionado cuando hablaste del centro comunitario. Sin nombre. Sin firma. Me quedé mirando esa nota un buen rato. Esa tarde pasé por el escritorio de Sofía con el libro en la mano. Estaba en una llamada, así que lo puse frente a ella, abierto en la misma página, con una nota mía escrita debajo de la suya. Tienes razón. ¿Cómo lo sabías? Al día siguiente el libro estaba en mi escritorio otra vez.
Su respuesta decía, porque hablas de lo que construyes como si te importara de verdad. Eso se nota. Y eso fue todo. Sin más explicación. El libro volvió al escritorio de ella ese mismo día y ninguno de los dos lo mencionó en voz alta. Pero algo se había movido de lugar esa semana. El viernes siguiente casi toda la oficina se fue temprano. Yo me quedé trabajando en los apuntes de un proyecto cuyo cliente cambiaba de opinión cada semana. Sofía estaba 2 filas más allá con los audífonos puestos, en una llamada con alguien de la oficina de Bogotá. Cuando colgó, se quitó un audífono y me encontró todavía ahí. «¿Sigues aquí?», dijo. «¿Tú también?». «Yo trabajo 2 turnos, básicamente. Bogotá no ajusta el horario por Medellín». Dijo eso sin quejarse, como si fuera simplemente un hecho. Le dije que no sabía eso. Ella dijo que yo no había preguntado. No lo dijo como reproche. Solo como dato. Y de alguna manera eso llegó más fuerte que si hubiera sido un reproche. Le pregunté si ese ritmo iba a aguantar mucho tiempo. Dijo que probablemente no, pero que el proyecto tenía 2 meses más y luego vería. Le pregunté si ver significaba quedarse en Medellín o volver. Me miró un momento antes de responder. Todavía no sé. Eso se quedó en algún lugar donde probablemente no debía haberse quedado. Nos quedamos otra hora. Hablando, no trabajando. En algún punto sacó 2 barras de granola del cajón de su escritorio y me dio una sin convertirlo en nada especial. Hablamos sobre Medellín, sobre lo que es vivir en una ciudad en la que uno todavía no ha decidido quedarse del todo. Me preguntó sobre mi barrio. Le pregunté sobre el suyo. Detalles pequeños. Ninguno se sentía pequeño. Luego dijo, eres muy cuidadoso con lo que dejas ver. ¿Lo sabes? Miré la barra de granola en mi mano. Me lo han dicho, dije. No lo digo como crítica. ¿Entonces cómo? Lo pensó. Como observación. Con algo de curiosidad detrás. No me estaba presionando. Solo me miraba, sin ningún ángulo en ello. Así que le dije la verdad. Que después de que terminó mi última relación, me convencí de que querer menos era más inteligente que querer lo equivocado. Que me había vuelto bueno construyendo espacios para que otros vivieran adentro mientras me quedaba muy callado sobre lo que yo quería para mí mismo. Ella no se apresuró a llenar el silencio que siguió. Eso suena a algo que funcionó por un tiempo, dijo. Así fue. ¿Y ahora? La miré. No soy bueno queriendo las cosas a medias. La oficina se quedó callada de una manera específica. Sofía puso su barra de granola sobre el escritorio. Eso es lo primero realmente honesto que me dices en toda la noche. Y tenía razón. Me quedé sentado en el carro un minuto completo antes de arrancar. No prendí la radio. No revisé el teléfono. Me quedé ahí con las manos sobre el volante, mirando las luces del edificio a través del parabrisas. Había estado manejando todo esto de una manera que creía que era inteligente. Conversaciones que eran reales en ciertos aspectos y casi completamente falsas en otros, porque había mantenido la parte más verdadera de mí mismo a distancia y lo había llamado ser razonable. Y ella lo había visto. Probablemente desde antes de lo que yo creía. Debajo de esa incomodidad había algo que se parecía, sorprendentemente, al alivio. El fin de semana no lo resolví. Lo pensé, di vueltas, hice una caminata el sábado que no sirvió para mucho. El domingo arreglé cosas en el apartamento que no necesitaban arreglarse. Para el lunes en la mañana no había tomado ninguna decisión sobre cómo comportarme, así que llegué temprano, diciéndome que era por la presentación que tenía pendiente. Sofía ya estaba ahí. Audífonos puestos, café al lado, escribiendo como si llevara un rato. Levantó la vista cuando pasé. Me dio una sonrisa rápida, del tipo que dice el viernes pasó y está bien. Asentí. Me senté. Abrí mis archivos. Unos 40 minutos normales.
Correos, revisiones, el proyecto Herrera haciendo lo de siempre. Luego el ascensor se abrió. Algo cambió en la sala antes de que yo levantara la vista. No fue un sonido exactamente. Más como una variación en el aire, de esas que uno siente antes de identificarlas. Miré hacia las puertas. Un hombre entró al piso. Finales de los 30. Chaqueta oscura, sin corbata. Se paró justo adentro de la entrada y miró alrededor con esa facilidad particular de quien espera que el cuarto se acomode a su alrededor. Luego encontró a Sofía. Y ella se quedó completamente inmóvil. Lo noté porque ya estaba mirando en esa dirección. Sus manos se detuvieron sobre el teclado. El mentón le subió apenas medio centímetro, esa pequeña preparación que hace la gente cuando llega a algo que no esperaba pero reconoce al instante. El hombre caminó hacia su escritorio. Ella se puso de pie despacio. Supe su nombre después. Rodrigo. 3 años con Sofía en Bogotá. Ella lo había terminado 8 meses antes de venirse a Medellín. Claro de su lado. Mucho menos claro del de él. Desde donde yo estaba no podía oír lo que decían. Pero sí podía ver cómo él gesticulaba hacia el piso, el escritorio de ella, la oficina entera, como si se estuviera dando un recorrido por la vida que ella había construido sin él. Sofía mantenía la expresión tranquila y la postura firme. No enojada. Algo más duro que enojada, y mucho más silencioso. Había traído una caja de cartón. La puso en la esquina del escritorio de ella como si le estuviera haciendo un favor. Llevaba como 2 minutos mirando cuando noté que estaba apretando el bolígrafo contra la palma de la mano. Lo solté. Me puse de pie. No tenía un plan. Simplemente no quería que ella estuviera parada ahí sola con alguien que la estaba obligando a contenerse de esa manera, en su propio espacio, en una mañana de lunes cualquiera. Ella me vio venir. Me miró apenas un segundo y yo entendí la mirada de inmediato. No me estaba pidiendo que interviniera. Quería saber si yo entendía la diferencia entre estar y tomar el control. Frené. Me detuve al final de la fila de escritorios. Lo suficientemente cerca para estar ahí. Lo suficientemente lejos para que siguiera siendo suyo. Rodrigo me notó. Me miró de arriba abajo. Asentí. No dije nada. Sofía lo miró de nuevo y le dijo algo que yo no alcancé a escuchar. Fuera lo que fuera, le borró la expresión cómoda de la cara. Recogió la chaqueta, dijo una última cosa a la que ella no respondió, y se fue. El ascensor se cerró. El piso se quedó callado de esa manera espesa que tiene después de que algo incómodo acaba de pasar por él. Sofía se sentó despacio. Miró la caja sobre el escritorio. Luego me miró a mí. No interviniste, dijo. No lo necesitabas. Asintió una vez. ¿Caminas conmigo un momento? Salimos por la puerta lateral a un patio pequeño de mantenimiento detrás del edificio. 3 sillas de metal, una matera con una planta descuidada, una llave de agua dañada. Nadie venía aquí nunca. Nos sentamos. Estuvo callada un momento. No molesta exactamente. Asentándose. Manejó 3 horas, dijo. Para devolver una caja. No dije nada. Siempre le gustaron los comienzos, dijo. Como si la primera persona en llegar fuera dueña de toda la historia. Miré la matera. Después de un rato dijo, por eso importó el viernes. Estabas escuchando de verdad. Y ahora apareciste sin intentar hacer lo tuyo. Me miró. Eso es más raro de lo que debería ser. No tenía palabras para eso. Así que no busqué ninguna. Un poco después le pregunté si quería ayuda para cargar la caja cuando volviéramos. Miró la caja a través del vidrio de la puerta. Todavía no, dijo. Pero sí. Nos quedamos ahí un rato más. La ciudad se movía a su alrededor de su manera ordinaria.
Había algo extraño y bueno en eso, sentados en un patio de mantenimiento en plena jornada laboral, sin decir mucho, mientras algo real y tranquilo se asentaba entre los dos. 3 días después del lunes con Rodrigo, llegó el jueves por la tarde. Sofía mencionó que iba a bajar por café alrededor de las 3. Yo dije que necesitaba aire, lo cual era verdad y también no era completamente el punto. Pedimos nuestros cafés en la cafetería de la esquina y tomamos el camino largo de regreso porque hacía una de esas tardes raras en Medellín cuando el calor cede y la luz se pone dorada y la ciudad se siente, por un par de horas, como un lugar que uno eligió. Ella iba más callada que de costumbre. No distante. Simplemente dentro de sus propios pensamientos. Caminé a su lado y no traté de llenarlo. Luego se detuvo. Estábamos frente a un pasaje pequeño entre una panadería y una floristería, a 1,5 cuadras de la oficina. 2 materos con laureles a los lados de una banca verde. Yo había pasado por ahí decenas de veces sin detenerme una sola. Ella se quedó mirándolo un momento desde la entrada. Luego se giró hacia mí. He estado tratando de entenderte desde la segunda semana, dijo. ¿La segunda semana? Prestas atención de verdad. Y luego, justo antes de que se convierta en algo, das un paso atrás. No lo dijo como queja. Solo como algo que había estado cargando un tiempo y había decidido decir. Cada vez. Sin falta. No lo discutí. No había versión de eso en la que ella estuviera equivocada. Te dije que no soy bueno con las medias tintas, dije. Lo dijiste. Y luego me diste un 60% y lo llamaste honestidad. Eso llegó. No porque fuera cruel, sino porque era exacto. Yo no lo había visto tan claro hasta que ella lo dijo. En la banca entre los laureles, una paloma estaba sentada con la entera confianza de quien es dueño del lugar. ¿Qué quieres que diga?, pregunté. Se giró para quedar frente a mí. No estaba frustrada. Su expresión estaba abierta, de la manera en que se ponía cuando había decidido decir la cosa real sin rodearla. Quiero que digas la cosa de verdad. No la versión con una puerta abierta por si necesitas salir. Hizo una pausa. Llevas 2 meses mirándome. Lo noté. No me molestó. Solo quiero saber si significa algo, o si vamos a seguir siendo vagamente corteses indefinidamente. Algo en la tarde se quedó quieto. He pensado mucho en ese momento. La manera en que se abrió en 2 direcciones. Una era la de siempre, encontrar la versión más ligera, mantenerlo manejable. La otra era simplemente la verdad, simple y un poco incómoda, afuera entre los dos en un jueves cualquiera con el café enfriándose en la mano. Dije, me gustas. No de manera de compañeros. Me gusta la manera en que manejas las cosas. Me gusta que hayas guardado cada crítica de ese profesor y lo hayas usado como combustible en vez de dejarlo ganar. Me gusta que te hayas mudado aquí con un propósito y que no estés fingiendo que fue fácil. Me gusta que hayas dejado una receta en mi escritorio sin firmarla. Me gusta que le pidas perdón a Ernesto. Ella estaba sonriendo ahora. Primero pequeño, luego más. Dije en serio lo de las medias tintas. Si te digo que me gustas, es la versión completa. Por eso he ido despacio. Estuvo callada un momento. Te dije que estaba cansada de las medias tintas. Lo sé. Lo decía en serio. Lo sé. Se acercó un poco. No fue un gesto ensayado. Solo era ella, un jueves, cansada de esperar que yo llegara a la cosa en la que los dos ya estábamos. Así que dejé de contenerme. La besé ahí mismo entre los 2 laureles, con la paloma en la banca y la calle siguiendo su ritmo normal alrededor de nosotros como si no fuéramos el centro de nada, porque no lo éramos. Éramos simplemente 2 personas que habían pasado 2 meses dando vueltas alrededor de algo obvio y que finalmente, en una tarde ordinaria, habían dejado de darlas. Cuando nos separamos ella sonreía de una manera que no le había visto antes. Más liviana.
como si hubiera soltado algo que venía cargando. Eso, dijo, fue considerablemente mejor que verte desbordar una taza de café. El estándar de comparación era bajo, lo admito. Se rió. Los laureles se quedaron en su lugar. La ciudad siguió de su tamaño normal. Todo se sentía diferente de todas formas. Nadie te dice esta parte. Cuando te enamoras de alguien que ves todos los días, uno espera que sean los momentos grandes los que cuenten. El primer beso entre los laureles, que sí contó. Pero no son esos. Son otros. El martes en que los dos van tarde y ella desliza tu café sobre el mostrador sin levantar la vista porque ya sabe exactamente cómo lo tomas. La nota pegada en tu monitor que solo dice come algo, sin más contexto. El sábado que le ayudas a mover cajas y a las 9 de la noche están sentados en el piso de su cocina nueva comiendo directamente de la olla porque todavía no sabe dónde metió los platos. Esos son los que se quedan. En los meses después del pasaje, Sofía y yo dejamos de ser algo vago y empezamos a construir algo concreto. No lo anunciamos en la oficina. No hubo necesidad. Dos personas que dejan de ser cuidadosas el uno alrededor del otro en una oficina de planta abierta no son invisibles. Como 2 semanas después, nuestro compañero Tomás dejó una tarjeta impresa en los dos escritorios. Decía por fin en letras grandes. Me pareció al mismo tiempo vergonzoso y completamente justo. En noviembre, Sofía hizo el traslado permanente. Fue clara en que no era por mí, y me gustó que lo dijera sin rodeos. El proyecto por el que había venido había crecido hasta convertirse en algo que ella quería construir a largo plazo, y había decidido que Medellín valía la pena. Su decisión, tomada de la manera en que tomaba la mayoría de las cosas, con claridad, sin pedirle permiso a nadie. Habíamos saltado muchas etapas incómodas de conocerse porque habíamos pasado meses hablando de verdad antes de admitir lo que estábamos haciendo. Así que cuando llegaron los desacuerdos, eran sobre cosas concretas. Ella pensaba que yo tenía demasiados archivos en el escritorio del computador. Yo pensaba que sus notas de clientes eran 3 veces más largas de lo necesario. Probablemente los dos teníamos razón. Encontró un apartamento ese otoño, con balcón y una cocina donde realmente cabía alguien cocinando. La ayudé a mover cajas un sábado. Esa noche hizo pasta casera con la receta que había dejado en mi escritorio meses atrás, la misma, sin firma. Quedó mejor que cualquier intento mío. Ernesto tomó su lugar en la ventana de la cocina. Se adaptó sin drama. Pensé mucho, durante esos meses, en lo que ella había dicho en el pasaje. Que le había dado un 60% y lo había llamado honestidad. No lo dijo para hacerme daño. Pero había nombrado algo verdadero que iba mucho más allá de ella sola. Un hábito largo de quedarme a medias y llamarlo precaución. Mantener una salida disponible y llamarlo sabiduría. Ella lo dijo una vez y siguió adelante. Yo le di vueltas durante meses. Sofía movió algo en mí. No pidiéndolo. Solo siendo alguien alrededor de quien ser completamente honesto se sentía como la opción más natural. Aproximadamente 1 año después del pasaje, empecé a cargar un anillo. Lo tuve en el bolsillo de la chaqueta casi 2 semanas sin hacer nada con él. Parte de mí seguía esperando el momento perfecto, hasta que me di cuenta de que ese era exactamente el instinto equivocado. Ella no necesitaba un momento perfectamente armado. Me necesitaba diciendo la cosa real, simplemente, sin arquitectura cuidadosa alrededor de los bordes. Elegí un sábado por la noche en octubre. Estábamos caminando por su barrio sin destino particular, de esas caminatas que pasan cuando los dos necesitan aire y el clima finalmente coopera. Terminamos en una calle con árboles viejos y andenes disparejos y una cafetería en la esquina con las luces todavía encendidas. Ella estaba hablando de un proyecto que esperaba con ansia, animada de la manera en que se pone cuando algo genuinamente le emociona, las manos moviéndose en esos gestos pequeños y rápidos que yo hacía mucho había dejado de intentar no notar. Me detuve. Ella se detuvo también.
Me miró. Algo en mi expresión debió cambiar porque se quedó callada de inmediato. Quiero decir algo, dije. Está bien, dijo. Me dijiste una vez que querías la versión real de mí. No la cuidadosa. Tomé aire. He intentado darte esa versión desde el pasaje. Quiero seguir dándotela. Estaba muy quieta. No soy bueno con las medias tintas. Eso ya lo sabes. Así que esto no es a medias. Metí la mano en el bolsillo. Su mano se fue sobre su boca. Le dije que era la persona que me había hecho dejar de pararme a distancia de mi propia vida. No empujándome. Solo siendo lo suficientemente honesta ella misma para que cualquier cosa menos comenzara a sentirse como una manera pequeña de vivir. Que quería construir algo con ella de la manera en que construía las cosas que más me importaban. Con peso real. Con un lugar de verdad adentro. Luego le pregunté si se quería casar conmigo. Dijo que sí antes de que yo terminara de preguntar. Asintió rápido, ojos brillantes, mano todavía sobre la boca. Luego la bajó y dijo, lo supe desde el comedor. ¿El comedor? Me miraste como si fuera la cosa más interesante de la sala. Sonrió. Nadie me había mirado así antes. Estaba desbordando una taza de café. Lo sé, dijo. Por eso fue tan bueno. Nos casamos el septiembre siguiente. Ceremonia pequeña, la gente que importaba, un salón ruidoso de la manera correcta. Tomás dio un discurso que mencionó la tarjeta del Porfín con bastante más detalle del que yo habría preferido. Ernesto el Cactus tenía su lugar en la mesa de bienvenida y llegó hasta el final de la recepción sin ningún incidente. Y a veces ahora, años después, levanto la vista de lo que sea que esté haciendo y encuentro a Sofía ya mirándome desde el otro lado del cuarto. Levanta una ceja. Y antes de que diga nada, yo lo digo primero. Ya sé. Solo tengo que pedirlo. Ella sonríe cada vez. Y cada vez, yo también.